Empezamos nuestra editorial semanal con nuestra candidata a diputada nacional. Hoy la escuché en otro medio, así que está full con la campaña, pero también es importante que estos sábados está tomando este nuevo rol que es la editorial semanal, que es poder reflexionar y repensar cada una de las situaciones que estamos transitando como país y como provincia, porque también la editorial trae algunas reflexiones y algunos comentarios en relación a nivel nacional, porque bueno, han habido elecciones en provincia de Buenos Aires donde hay resultados contundentes, que hay un espacio de la población que le está diciendo no a esta política de ajuste y de tanta crueldad como la de Javier Milei. Así que bueno, Gaby, te voy a dar el espacio necesario para la editorial semanal de esta semana, que trae un montón de info y un montón de situaciones. Bueno, así es, así como vos mencionabas, nosotros arrancamos la semana, el día domingo, con una elección en provincia de Buenos Aires, donde se estaba esperando, ya había expectativas de que el resultado electoral para La Libertad Avanza fuera de una derrota, a pesar de que ellos venían haciendo una campaña colocando esto de que ellos iban a hacer una gran elección frente al peronismo. Venían de una campaña muy fuerte en el sentido del contenido que ellos le colocaron a la campaña sobre kirchnerismo nunca más, a partir de banalizar la consigna del nunca más, que es algo que fue repudiado por todos los sectores, porque lógicamente no se trata acá en los términos en que ellos lo colocaban respecto del kirchnerismo, pero esa consigna que ellos llevaron adelante fue su motor de campaña para las elecciones de provincia de Buenos Aires. Los medios de comunicación estaban colocando esta elección en provincia como la prueba de fuego del gobierno de Javier Milei. Era el plebiscito donde a partir de esta elección se iba a ver de qué manera se va a desarrollar el siguiente proceso político de cara a octubre. ¿Qué está pasando con el gobierno de Javier Milei? En ese sentido, bueno, había mucha expectativa entonces de cuánto iba a ser, por cuánto iba a ser la derrota, porque habían encuestadoras que ya estaban dando al partido de Javier Milei como un partido que estaba disminuyendo su caudal de votos, de que iba a una posible derrota. La sorpresa es que la derrota del gobierno de Javier Milei, en este caso en provincia de Buenos Aires, con estos candidatos, este armado de lista que hizo Karina Milei, que también estuvo en el ojo de la tormenta, fue una diferencia de 13-14 puntos, una diferencia importantísima que le sacó una gran cantidad de votos a La Libertad Avanza y lo dejó terriblemente golpeado, porque es un resultado electoral que a ellos les tiene que llamar la atención. Yo mencionaba esto de Karina Milei porque Karina Milei es la armadora política de La Libertad Avanza, de las listas de La Libertad Avanza, y que ellos tuvieron al inicio de la presentación de listas una crisis. ¿Por qué? Porque Karina no incorporó en las listas a estos referentes de La Libertad Avanza, que son los que permanentemente están en Twitter llevando los discursos de odio, que están todo el tiempo hablando de los zurdos, van a correr, y esta cosa que se ve en las redes sociales muy violenta todo el tiempo contra los sectores de la oposición. Todo esto que es el Gordo Dan, toda esa gente no integró las listas de La Libertad Avanza para las elecciones de provincia de Buenos Aires. Karina Milei los dejó fuera y los integró con sectores de la vieja política. Y esa crisis se lee de lo que se ve, tuvo que ver también con lo que después implosionó con las escuchas, los audios de Españolo sobre las coimas en la agencia de discapacidad, con lo que sale después que tiene que ver lo de los medicamentos, ¿no? La compra de millonaria, bueno, todo esto que escándalos de corrupción, de coimas que salta en el proceso de la elección, es lo que condiciona también de alguna manera la elección política de La Libertad Avanza. En su momento ellos pretendieron colocar esta idea de que se trató de una opereta del kirchnerismo, donde iban buscaban lógicamente restarles votos a partir de este tipo de armados. Pero pudo haber sido una opereta, pero no de los sectores de la oposición, sino de adentro de la propia Libertad Avanza, porque son audios que vienen de la propia del sector interno de ellos mismos, donde evidentemente Españolo también estaba como respaldándose ante una posible escándalo que luego sucedió. Bueno, esto en parte, ¿no? El escándalo de las coimas, el escándalo de la corrupción, y además que el plan motosierra de Javier Milei, que viene llevando adelante
contra los sectores que están luchando hoy en la calle, que son los que vemos permanentemente cada miércoles y jueves frente al Congreso, que son los jubilados, que son la docencia universitaria, que es el Hospital Garrahan, que es las personas con discapacidad, que son los sectores de los entes nacionales, bueno, un montón de sectores que vienen luchando hace meses. Eso golpeó fuertemente a la Libertad Avanza, y el voto que se pronunció este domingo en la provincia de Buenos Aires fue una derrota del plan motosierra de Javier Milei. Y esto es importante porque por ahí quiere colocarse como que esto se trató de un triunfo del peronismo, pero la realidad es que hubo un voto castigo muy fuerte que se reflejó en esto, ¿no? En golpear a Javier Milei en estas elecciones para mandar un mensaje que es: no soportamos el plan motosierra, no queremos más a este gobierno, y que quede claro que si ellos siguen en esta línea, los resultados electorales, que hoy ya son un hecho en provincia, pueden repercutir también en el resto de las otras elecciones de las provincias. Y en ese sentido, bueno, es importante porque el Frente de Izquierda, el Partido Obrero, lo caracterizó de esta manera, ¿no? Es una derrota al plan motosierra de Javier Milei, y también un mensaje a los gobernadores cómplices, porque inmediatamente se conoce la derrota de Javier Milei en los medios de comunicación. Los gobernadores, en particular los del Frente de Gobernadores de Provincias Unidas, que integra Claudio Vidal, salen a decir que este era un mensaje, que no se puede hacer lo que se viene haciendo, que no hay gestión, como despegándose de la política de Javier Milei, ¿no? En particular mencionamos a Claudio Vidal porque obviamente los gobernadores se reunieron y se pusieron de acuerdo en sacar un mismo mensaje ajustado a sus provincias, pero que generó también un repudio en las redes sociales, porque el gobernador Claudio Vidal, que hoy intenta colocarse como un opositor al gobierno de Javier Milei, claramente fue un cómplice del ajuste que llevó adelante a partir de implementar la ley de bases y que sus diputados acompañaran esa ley de bases, que terminó perjudicando a las provincias. Uno de esos son los recortes presupuestarios que se hacen ahora a la provincia de Santa Cruz, entre otras. Tengamos en cuenta que también veníamos de una discusión en el Congreso donde Garrido, el diputado representante de Ser Santa Cruz, votó en contra de los jubilados, del reconocer, ¿no?, la ley para mejorar las jubilaciones, y eso marcó que este sector va a acompañar una reforma jubilatoria del gobierno nacional y que pretende implementarlo también en Santa Cruz. Lo decíamos el programa pasado, de fondo lo que hay al no votar en favor de los jubilados es porque detrás se viene un golpe también, que ellos en eso sí van a ser consecuente, que es vamos a fondo con las reformas jubilatorias. Claro. Bueno, esto es importante poder decir que Claudio Vidal y los gobernadores no representan ninguna oposición al gobierno de Javier Milei, es engañosa, y que hoy pretendan despegarse solamente es porque están viendo que hoy el gobierno de Javier Milei entra en crisis, entra en una situación donde probablemente llegue mal a las elecciones de octubre, que está tratando de sostener el precio del dólar para que la economía no se desbarranque, no se dispare la inflación. Inmediatamente el lunes los mercados nuevamente eran la noticia porque dependía del resultado de la elección que los mercados se disparen, qué iba a pasar con el dólar, qué iba a pasar con las inversiones, con los bonos, todo eso lógicamente golpea a la población, porque en la medida que aumenta el dólar eso va a repercutir en el aumento de la inflación y directamente a los precios y a los consumidores, que es el supermercado, el combustible, el transporte, etcétera, etcétera. Lo cotidiano de cada una de las familias, ¿no? Es lo cotidiano, ¿no? Y esto, por ahí acá lo mencionaba al día siguiente o 2 días después, sale Jairo Guzmán, que es el candidato de la Libertad Avanza en Santa Cruz, a decir, ¿vieron que si votan kirchnerismo, lo que pasa, como revirtiendo la fórmula, sí, ¿no? Si ustedes votan kirchnerismo, el dólar aumenta, se dispara la economía, hay inflación, como echándole la culpa a la gente de lo que votó, y que porque como votó, termina sucediendo que hoy la economía vuelve a estar en una situación de inestabilidad. Y esto en realidad lo que tiene que ver es cómo funciona el poder en nuestro país. El poder tiene de rehén a la población. Es un mensaje del mercado, de los sectores más poderosos, a la población, porque lo que están buscando es justamente que la Argentina
se pueda generar, se pueda llevar adelante con un gobierno las reformas jubilatorias, la reforma laboral, la reforma impositiva, que le permita a ellos maximizar sus ganancias, generar las condiciones de mejorar sus condiciones de explotación de los recursos de nuestro país y que puedan hacerlo sin ningún tipo de traba, ¿no? Entonces, yo pensaba, Gaby, ¿no? Qué poca, para hacer un comentario en relación a las elecciones nacionales y en consonancia después lo que decía, lo que salió a decir Vidal, qué poca autocrítica, ¿no? Que hay, qué poco mirar realmente y analizar cuál es la expresión del pueblo, porque enseguida salen a culpabilizar y con expresiones sumamente violentas del votante, ¿no? Que en definitiva está queriendo decir algo y mandar un mensaje a la política de ajuste y en consonancia a lo que está también pasando en Santa Cruz, y no hay una mirada, no hay realmente un análisis de lo que está sucediendo en el día a día de la población. Claro, justamente esto es el decir de lo que sucede cuando uno habla de cómo interviene el mercado, cómo interviene el poder en las elecciones políticas, porque están mirando y de eso dependen los resultados, es porque es un chantaje a los trabajadores. Sí. Es que querer romper el colectivo de trabajadores que hoy se organiza y que está resistiendo en la calle. Lógicamente acá todavía las elecciones son un factor importante de definiciones en lo que tiene que ver la política, porque si se ganó por 14 puntos la elección, el gobierno va perdiendo terreno, incluso sosteniendo estos discursos que en algún momento ellos los pueden haber colocado en un lugar de poder como es hoy, pero sin embargo lo que se está viviendo, la realidad, lo que está viviendo la población hoy en Argentina son empeorar sus condiciones de vida. Y eso es lo que lleva al otro tema que fue muy importante en la semana, que fue el Congreso y los vetos presidenciales. Sí. Nuevamente el Congreso, Javier Milei, hace uso de decretos y vetos, ¿no? Porque él se maneja sobre la base de decretos y vetos. No hay realmente un respeto a la representación democrática que debería existir en nuestro país, donde se escuchen las voces de los sectores hoy que están en la calle, sino que, bueno, a pesar de que hoy hay una gran cantidad de organizaciones y de personas en la calle luchando por estas leyes, el gobierno sigue tomando la decisión, y lo sostuvo Javier Milei después de la elección, de que ellos van a seguir adelante con el plan de ajuste del plan motosierra. ¿Y eso qué implica? Vamos a vetar la ley de financiamiento universitario, vamos a vetar la ley de emergencia pediátrica para el Garrahan, y vamos a judicializar la ley de emergencia en discapacidad. Y así con todo lo que se proponga dentro del Congreso, que implica justamente que nada de esto va a tener un financiamiento, una inversión, y que sigan recortando y generando un superávit fiscal del que ellos hablan a partir de ajustar a los de abajo, ajustar a los que a ellos le habían pedido el voto, a los que ellos habían dicho iban a luchar contra la casta para que estos sectores que se vienen enriqueciendo históricamente en nuestro país no lo hagan. Bueno, es todo lo contrario, ya lo sabemos, lo venimos diciendo hace muchísimo tiempo. Javier Milei es la casta, Karina Milei es la casta, son coimeros, son ajustadores, lo mismo es Jairo Guzmán en Santa Cruz, es coimero y es ajustador, pretende llevar adelante el plan motosierra en nuestra provincia también, y por eso es fundamental que después de los vetos presidenciales que se anunciaron esta semana, la gente haya salido a movilizar, a repudiarlo, y con más fuerza que nunca después de este resultado electoral. Este resultado electoral refuerza la lucha de los trabajadores en la calle, que tienen que aprovechar la debilidad del gobierno, que tiene una debilidad en términos electorales y políticos, y hacia afuera también, porque los mercados, los inversores están mirando qué está pasando en Argentina. Y en esto se juega lo que está pasando con los gobernadores y los sectores de la oposición que pretenden ser un recambio. Pero estos sectores que se pretenden como un recambio, tanto como el Frente de Gobernadores, como el peronismo, en el caso de Kicillof, que gana una elección y se coloca como el gran referente hoy de oposición al mileísmo, son sectores que han seguir una política también de endeudamiento, claro, de seguir pagando deuda externa, de seguir sosteniendo una política de saqueo en nuestro país, de ese extractivismo exacerbado que hoy deja que muchas multinacionales se lleven en pala nuestros recursos sin dejar ningún tipo de regalía o de presupuesto que se pueda destinar realmente a vivienda, a salud, a educación, a generar fuentes de trabajo, a sostener todos estos sectores que hoy están sufriendo el ajuste de la extrema derecha. Bueno, estos sectores que hoy se quieren colocar, en realidad lo que están buscando es ser el recambio de Javier Milei,
esperando que Javier Milei lleve a fondo el plan de ajuste, que haga el trabajo sucio, para venir ellos y a decir, bueno, nosotros somos capitalistas, queremos seguir sosteniendo este régimen social y económico, pero en su formato, en sus términos, pero no van a romper relaciones con estos sectores que son los que hoy están presionando a nuestro país para seguir profundizando la política colonialista, extractivista, saqueo, bueno, esto que viene denunciando el Frente de Izquierda históricamente. Por eso es fundamental que lo que pasó ayer, la marcha del 12 de septiembre, que se replicó en un montón de provincias y centros políticos, fundamentalmente en Buenos Aires, tuvo un gran acompañamiento, muchos discursos, obviamente, repudiando el veto presidencial, teniendo en cuenta que el presidente debería escuchar lo que está pasando y hacer una autocrítica, y eso no va a suceder, no está sucediendo. Bueno, vamos a reforzar esa lucha, como pasó acá en Río Gallegos, que salieron a la calle los trabajadores de salud, de educación, los trabajadores de la televisión, del Canal 9. Es verdad. Estuvieron también ellos, Sí. la DIUMPA, los trabajadores no docentes de ATUMPA, los centros de estudiantes también estuvieron movilizados ayer, del IPSA, de la UMPA. Son sectores que se empiezan a plegar en una unidad que es fundamental que la podamos reforzar con todos los que hoy entienden que es importante resistir el plan de ajuste, que saben que las elecciones no son una salida real a lo que está pasando, pero sí va a reforzar una lucha, sí va a reforzar las voces que hoy deberían estar en el Congreso para representar en este espacio una alternativa de los trabajadores que no trance, que no haga estos negocios por atrás a espalda de los trabajadores, como vienen haciendo los sectores de oposición o pseudo oposición que hoy están presentándose a elecciones. Bueno, eso es un poco el balance que hacemos de estas elecciones, lo que sucede con el peronismo, que un peronismo que festeja, pero que no tiene un programa propio para enfrentar el ajuste. El programa lo tiene la izquierda. La izquierda tiene un programa que va realmente a enfrentar el ajuste hoy de Javier Milei. Primero porque nosotros sostenemos más que nunca el fuera Milei. Nosotros vamos más que nunca ahora, después de esta derrota electoral, y reforzar la lucha en la calle este 17 de septiembre con los trabajadores de la educación, con la universidad, a que más que nunca tenemos que reclamarle a las centrales sindicales un plan de lucha, una huelga general, en consonancia con lo que está pasando a nivel internacional, donde la población trabajadora en diferentes países sale a repudiar las políticas que tienen que ver, las políticas fondo monetaristas, las políticas que son las que confiscan el futuro de la población a partir de extraer todos los recursos de un país para regalárselo a una multinacional. Bueno, esto es el programa que la izquierda propone. Hay que salir a la calle, hay que echar a Milei y hay que defender las consignas históricas de los trabajadores, el 82% móvil, la triplicación del presupuesto universitario, sin techos salariales, tenemos que tener salarios iguales a la canasta familiar, la generación de empleo, de trabajo, de poder tener vivienda, escuelas, hospitales, que venga de la mano de una política que verdaderamente rompa con los intereses de la clase capitalista, es decir, nacionalicemos los recursos naturales de nuestra provincia para que sean en función de una clase trabajadora, que sean invertidos en nuestro país, que no se la sigan llevando en pala, nacionalizar la banca y el comercio exterior, romper con el Fondo Monetario Internacional y bueno, colocarnos como una verdadera alternativa de los trabajadores. Así que bueno, un poco el balance de esto tiene esta conclusión. Bueno, muchas gracias, Gaby, súper completo, súper profundo cada uno de los conceptos que fue desarrollando nuestra candidata a diputada nacional. Ahí la teníamos en la editorial semanal, después de las elecciones de provincia de Buenos Aires, que dejó mucha tela para cortar, después de las novedades de los vetos y de toda la situación que hemos ya desarrollado, y después de la marcha que hemos tenido tanto en Cava como acá, y que estamos también organizando y convocando para este próximo 17, que ahí saldremos todas las luchas nuevamente a la calle. Ahora sí, vamos a un corte musical y seguimos con el desarrollo de